Siempre me han dado mala espina las montañas Apalaches, especialmente de noche. A veces escuchas historias de excursionistas que desaparecen, o de pueblos fantasmas y lugares olvidados por ahí. Cosas en las que no quieres pensar cuando estás solo en la oscuridad conduciendo por esa región. Bueno, 2 veces al año tengo que hacer ese recorrido por una reunión regional de ventas. Y 2 veces al año lo detesto durante semanas antes de que llegue el día. La reunión en sí no es lo peor. Es aburrida, puro material corporativo, en una ciudad de conferencias en Virginia Occidental. Son unas 8 horas de presentaciones de PowerPoint, proyecciones de ventas y actividades obligatorias de trabajo en equipo que todos tenemos que soportar. Pero el viaje de regreso, eso es lo que me destroza. Horas manejando por carreteras de montaña llenas de curvas. He intentado hacerlo más llevadero. Listas de reproducción, audiolibros, podcasts también, pero nada logra distraerme del todo. Siempre soy consciente, incluso de manera inconsciente, de que estoy aquí afuera. Y si algo le pasara a mi auto y me quedara varado, ¿qué haría? Así que, incluso cuando escuchaba música o algo en la radio, me encontraba pensando y rezando para que eso nunca pasara. Durante mi viaje de otoño más reciente, pasó algo. Era la época del año en que todo oscurece más temprano, y la reunión, como siempre, se alargó más de lo debido. A mi gerente regional le encanta oírse hablar, y nos tuvo 1 hora extra repasando cuotas que ya habíamos discutido 2 veces antes. Cuando por fin salí a la carretera, el sol ya se estaba poniendo. He hecho ese trayecto 1 docena de veces, siempre suspirando de alivio cuando finalmente llego a la autopista del otro lado. Desafortunadamente, ya me lo sabía de memoria. Los lugares donde suelen saltar los venados, los tramos donde la señal del celular se pierde un poco. Pero, al parecer, no lo conocía tan bien, porque no sabía lo que realmente había ahí afuera. 2 horas después de empezar el regreso, mi auto empezó a hacer un ruido que nunca le había oído antes. Era como un tartamudeo o una tos metálica que venía de debajo del capó. Mi primer instinto fue pensar que me estaba quedando sin gasolina, pero el indicador marcaba medio tanque. Luego pensé si tal vez había puesto el tipo de combustible equivocado en la gasolinera. El sonido empeoró, y entonces se encendió la luz del motor, haciendo que se me hundiera el estómago. El carro empezó a perder potencia, y el acelerador se sentía blando bajo mi pie. «Oh, Dios, no», murmuré, bombeando el pedal como si eso ayudara. «Aquí no, ahora no». El motor tosió otra vez, tan fuerte que todo el vehículo se sacudió. Logré orillarme justo cuando se apagó por completo, rodando hasta detenerme junto a una baranda metálica que daba a un abismo negro. Me quedé ahí un momento en un silencio repentino, con las manos apretando el volante tan fuerte que me dolían. La carretera estaba vacía en ambas direcciones. Solo una franja angosta de asfalto atravesando un bosque denso. Sin alumbrado público. No desperdician electricidad en caminos tan remotos. No había casas a la vista, ni luces de porches a lo lejos. Ningún signo de civilización, excepto las líneas amarillas descoloridas del pavimento y un viejo marcador de milla oxidado que no podía leer en la oscuridad. Intenté girar la llave, por si acaso. Nada, solo un clic. Lo intenté otra vez, con el mismo resultado. La batería estaba bien. Todas las luces funcionaban. Pero el motor estaba muerto. Saqué mi teléfono, aliviado al ver que tenía 3 barras de señal. Al menos algo iba bien. Llamé primero a mi esposa. Tenía que saberlo, y me alegró oír su voz. «Hola, cariño», contestó en el segundo timbre. Podía oír a nuestra hija balbuceando al fondo, ese dulce sonido sin sentido que hacen los bebés de 3 meses. «¿Cómo te fue en la reunión?» «Bien», dije, tratando de mantener la voz firme. «Escucha, el carro se averió en la carretera, en las montañas. Creo que estoy más o menos a mitad de camino de regreso». «Oh, no. ¿Estás bien?
¿Qué pasó? Sí, estoy bien. Solo que el carro se apagó. Empezó a hacer un ruido raro y luego se detuvo. Voy a llamar a una grúa, y después quizá a Brent para ver si puede venir a buscarme. ¿Dónde estás exactamente? Tal vez debería ir por ti. No, dije rápido. Solo imaginarla conduciendo hasta aquí, con el bebé, por estas carreteras en la oscuridad, ni pensarlo. No, estaré bien. Pediré la grúa y un aventón. No me esperes despierta. Esto puede tardar, pero llegaré a casa. ¿Seguro? Suenas preocupado. Y lo estaba. Había algo en estar sentado ahí, rodeado solo de árboles oscuros y una carretera vacía, que hacía sonar todas las alarmas en mi cabeza. Pero no iba a decirle a mi esposa lo asustado que estaba, solo frustrado. Te mandaré mensajes con actualizaciones. Dale un beso a Emi de mi parte. Está bien. Nos despedimos unos minutos después. Cuando colgué, me sentí más solo que nunca. Busqué en Google servicios de grúas en la zona. La mayoría estaban cerrados a esa hora. Finalmente encontré uno que ofrecía servicio las 24 horas. El tipo que contestó sonaba medio dormido y nada emocionado por recibir la llamada. Me preguntó cuál fue el último marcador de milla que recordaba haber visto. Hice lo mejor que pude para describirle, esperando que decirle que estaba a unos 20 minutos de cierto pueblo ayudara. Me dijo que sería un buen trayecto y que le tomaría como 1 hora y media llegar. Le dije que estaba bien, no tenía opción. Me pidió que mantuviera las luces de emergencia encendidas y que no me alejara del vehículo. Así que eso hice. Cuando colgué, pensé, 1 hora y media solo en esta carretera, tal vez 2. Fantástico. Busqué el contacto de Brent en mi teléfono. Vivía a unos 40 minutos de ahí. Habíamos trabajado juntos hace años, y era de esos tipos que dejaban todo por ayudar a un amigo. Seguimos en contacto. Es un buen tipo. Suponía que estaría dispuesto a venir a buscarme si aún estaba despierto. Sería mucho más rápido que el de la grúa. Luego solo tendría que avisarle al conductor que ya me habían recogido. «Oye, amigo, ¿estás ocupado?», le pregunté cuando contestó. Solo viendo algo en la tele. ¿Qué pasa? Suenas raro. Bueno, no vas a creerlo. Mi carro se dañó aquí en medio de las montañas. ¿Hay alguna posibilidad de que puedas venir a buscarme? Llamé a una grúa, pero preferiría no esperar tanto. Y entonces me interrumpió el sonido de pasos sobre hojas secas. Venían del otro lado del auto. Sonaban como los de una persona caminando. Había alguien allá afuera, conmigo. Me quedé en silencio y aguzé el oído, pero los pasos se detuvieron. «Oye, ¿sigues ahí?», escuché la voz de Brent por el teléfono. «Sí. Creo que hay alguien afuera de mi carro», susurré. «¿Qué? ¿Quién estaría ahí afuera?», preguntó Brent. Buena pregunta. Estábamos a kilómetros del pueblo más cercano. No había casas alrededor. No había razón para que alguien estuviera caminando por ese tramo de carretera a... Miré el reloj. 9:47 de la noche. No lo sé. Susurré lentamente, girando la cabeza hacia la ventana del pasajero. Ahí estaba. Un hombre en la oscuridad. Estaba a solo 1 metro de mi carro. Al verlo, todo mi cuerpo se heló. Llevaba un overol rasgado y mugriento que tal vez había sido azul alguna vez, pero ahora era del color de la tierra y las manchas viejas. No tenía camisa debajo, al menos no se veía. Su pecho pálido era visible entre los huecos de la tela. Sus pies estaban descalzos, lo cual no tenía ningún sentido. Hacía unos 5 grados afuera y el suelo debía estar congelado. Y su rostro, bueno, algo cubría su rostro. Al principio mi cerebro lo procesó como una máscara, tal vez algo de Halloween. Pero a medida que mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, comprendí lo que realmente era. Era la cara despellejada de algún animal. Un conejo, creo, aunque era difícil saberlo por la forma en que estaba estirada. Las orejas colgaban a los lados de donde deberían estar sus orejas humanas,
y se veían agujeros toscamente cortados para los ojos y la boca. A través de esos agujeros, vi unos ojos humanos reflejando la tenue luz de mi tablero. Ojos que me miraban directamente. No se movía, solo estaba ahí, observándome, con esa máscara horrible. Tenía un brazo detrás de la espalda y el otro a su lado. Su pecho subía y bajaba con respiraciones profundas y pesadas. Hay un hombre, le dije a Brent con la voz apenas audible. Jesús, Brent, lleva puesta una cara de animal, una cara despellejada, como una máscara. Está parado ahí, mirándome. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Completamente. El tipo acaba de salir del bosque y ahora está parado frente a mí. Ok, cierra las puertas. ¿Ya están cerradas? Presioné el botón de bloqueo, aunque estaba casi seguro de que ya estaban cerradas. El clic pareció ensordecedor en medio de ese silencio. El hombre no reaccionó. Sí, están cerradas. Bien. Tal vez solo... no sé, tal vez necesita ayuda. Quizás su carro también se dañó. Casi me reí. Brent lleva una maldita cara de conejo despellejado y está descalzo. No creo que tenga carro. Cierto. Dios. Está bien, ya voy. Estoy saliendo ahora mismo. Quédate tranquilo, no hagas ninguna estupidez. Traté de controlar mi respiración. Mantenía los ojos fijos en él. No se había movido ni un centímetro desde que lo noté. Su mano colgaba a un lado. La otra seguía oculta detrás de su espalda. Eso era lo que más me inquietaba. Tiene una mano escondida, le dije a Brent. Pude oír el sonido de su auto encendiéndose del otro lado del teléfono. ¿Qué quieres decir? Que está ocultando algo detrás de la espalda, pero no puedo ver qué es. No le hables. Quédate en el carro. Puertas cerradas, ventanas arriba. Pero algo me hizo bajar la ventana a apenas una rendija. Sí, fue una estupidez, lo sé, pero tenía que intentarlo. Tal vez era solo un loco del pueblo, alguien que necesitaba ayuda. Tal vez había una explicación lógica. Tal vez incluso había venido a ayudarme. Hola, dije con voz temblorosa. ¿Necesita algo? ¿Está bien? El hombre no respondió, pero ahora podía oír su respiración a través de la rendija. Eran respiraciones profundas y ásperas, como si le costara trabajo. Pero no hizo ningún intento por hablar. Señor, ¿me escucha? ¿Puedo hacer algo por usted? Nada, solo esa respiración horrible y esos ojos fijos, sin parpadear. No creo que esté bien, susurré a Brent. Respira muy fuerte, pero no se mueve. ¿Qué tan lejos estás de esa gasolinera? ¿Sabes de cuál te hablo? Creo que a unos 25, tal vez 30 kilómetros. Demasiado lejos para ir a pie, especialmente con ese tipo ahí. Está bien, no te preocupes, voy a 90. Llegaré en 30 minutos como mucho. ¿Deberíamos llamar a la policía? No lo sé, Brent. Tal vez deberíamos esperar. Entonces el hombre se movió, apenas un poco, cambiando el peso de un pie desnudo al otro. La mano visible se cerró y se abrió, y su respiración sonó más pesada. Se está moviendo, informé. Está actuando raro, más raro, quiero decir. Creo que tal vez debería empezar a caminar. No me siento seguro aquí. No. Estás más seguro dentro del carro. No puede entrar. Pero ¿y si él? Clic. El sonido cortó nuestra conversación como un disparo. El hombre había extendido la mano visible y abierto la puerta del pasajero. Se abrió unos 15 centímetros. ¿Se había roto el seguro? No funcionaba. ¿Cómo demonios había pasado eso? La había cerrado. Lo había verificado 2 veces. Dejó la puerta abierta justo ese espacio, como si fuera un mensaje. Como si quisiera decirme que podía entrar cuando quisiera. Acaba de abrir mi puerta, susurré. Mierda, pensé que la había cerrado. La cerré. No sé qué está pasando. Mierda.
Voy lo más rápido que puedo. 25 minutos. Mantén la calma, ¿ok? ¿Calma? Había un hombre con una máscara hecha de piel de conejo y la mano en mi puerta, ocultando algo detrás de la espalda, y se suponía que debía mantener la calma. ¿Qué crees que quiere?, le pregunté a Brent, aunque sonó más como si me hablara a mí mismo. El hombre seguía sin hablar, sin moverse apenas. Su respiración era el único sonido, además del golpeteo de mi propio corazón y la voz de Brent dándome actualizaciones por teléfono. «Acabo de pasar el arroyo», me dijo Brent. «Sigo a 90. Aguanta». Nos quedamos así durante los minutos más largos de mi vida. Yo dentro del carro, él afuera, con la mano en la manija de la puerta. En cualquier momento podía abrirla del todo y lanzarse sobre mí. Era como una especie de duelo silencioso y absurdo. No dejaba de mirar hacia su mano oculta. Necesitaba saber qué estaba escondiendo. ¿Un cuchillo? ¿Una pistola? Mi imaginación se estaba volviendo loca. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Brent. «Nada por ahora. Solo está ahí, sosteniendo la puerta. Te juro que probablemente está drogado o algo así». «Tal vez», respondí. Pero la forma en que se movía era tan tranquila y firme, como si tuviera el control total de sí mismo. Y tanto control que pudo hacer una amenaza sutil solo con el movimiento de la puerta. Volví a mirar al hombre y casi se me cayó el teléfono. Había quitado la mano del manubrio. Ahora la tenía levantada y estaba mostrando 3 dedos. «Brent», dije en voz baja, «está levantando 3 dedos». «¿Qué? ¿Qué significa eso?» «No tengo idea». Sus dedos estaban sucios, las uñas negras de mugre, pero los mantenía firmes, estables. Los 3 levantados, como un niño pequeño mostrándote cuántos años tiene. A través de los agujeros de esa horrible máscara seguía mirándome. Lo juro por Dios, aún no lo había visto parpadear. Nos observábamos mutuamente como depredador y presa, y ya no sabía cuál de los dos era yo. Entonces bajó un dedo. «Mierda, acaba de bajar uno». «¿Está contando? ¿Contando para qué?» «No lo sé, Brent, no lo sé». Mi mente empezó a correr. Sujeté el manubrio de la puerta, pero tenía miedo de moverme de golpe. ¿Qué iba a hacer? Tenía un arma escondida detrás de la espalda. Estaba a punto de usarla. O estaba contando para darme una oportunidad de correr. O cualquier movimiento lo haría estallar. Pasó otro minuto, el más largo de mi vida. Miraba esos 2 dedos como si fueran el temporizador de una bomba, esperando el siguiente movimiento. Su respiración se volvió más pesada, casi jadeante. Y entonces bajó el segundo dedo. «Bryant, ya solo queda uno». «Escúchame, amigo. Estoy a unos 15, no, tal vez 12 minutos de ahí. Estoy volando. No paro en ningún semáforo ni en ninguna señal». Un dedo, pálido, sucio, horrible. Y si no lo hubiera sabido mejor, habría jurado que su respiración no sonaba como jadeos, sino como excitación. A través del agujero de la boca de la máscara alcancé a ver un destello de dientes. ¿Estaba sonriendo? «Tengo que hacer algo», susurré. «No puedo quedarme aquí esperando lo que sea». «Te lo digo, amigo. No salgas de ese carro». «Pero, ¿y si...?» Y entonces 3 cosas ocurrieron al mismo tiempo. El último dedo bajó. La llamada se cortó de golpe, y me pareció escuchar una risa. Busqué desesperado el teléfono, apreté botones, pero nada funcionaba. Era como si la batería se hubiera muerto, aunque juraría que tenía suficiente carga. Eso es imposible. Los teléfonos no se apagan así, de repente. Levanté la vista hacia el hombre, y nunca en mi vida había estado tan seguro de que estaba sonriendo. Comenzó a levantar la mano otra vez, y volvió a mostrar 3 dedos. «No», dije en voz alta. «No, no, 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 por favor no». Iba a contar de nuevo.
Y esta vez no tenía teléfono. No tenía a Brent. No sabía si la ayuda estaba cerca o no. Estaba completamente solo, atrapado con lo que fuera que estuviera por pasar. Si corría, ¿a dónde? El bosque a ambos lados era una masa negra. Podría estar lleno de sus amigos. La carretera se extendía vacía en ambas direcciones. No había garantía de encontrar ayuda antes de que él me alcanzara. Y si intentaba salir, podría lanzarse sobre mí antes de que lograra abrir por completo. Ya habíamos comprobado eso. Bajó un dedo. 2. Tenía que hacer algo. Cualquier cosa. Pelear parecía mi única opción. ¿Pero con qué? Miré desesperado a mi alrededor. Entonces lo vi. En el bolsillo de la puerta había un vaso metálico que había olvidado ahí, de cuando trataba de tomar 8 vasos de agua al día. Nunca lo había vuelto a sacar del carro. Eso usaría si ocurría lo impensable. No era mucho, pero era algo. Otro dedo bajó. Solo quedaba uno. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se iba a salir del pecho. Esto era. Fuera lo que fuera que había estado contando, estaba a punto de pasar. Puse la mano en el manubrio de la puerta, listo para salir disparado y agarrar el vaso al mismo tiempo, para enfrentarme a él. Era el peor plan del mundo, pero era el único que tenía. Por favor, dije, lo bastante fuerte como para que me oyera. Por favor, no hagas esto. Sea lo que sea que planeas, no lo hagas. Tengo una esposa, una hija recién nacida en casa. Tiene solo 3 meses. Se llama Amelia, pero le decimos Emi. Empezó a sonreír de verdad la semana pasada. Sonrisas reales, no solo de gases. Solo quiero volver a verlas. Por favor, te daré lo que quieras. Mi cartera, mi carro, lo que sea. Solo déjame ir a casa. El hombre inclinó un poco la cabeza, esa horrible máscara de conejo ladeada hacia un lado. Me sorprendió que reaccionara. ¿Estaba considerando mis palabras? El dedo que quedaba arriba se mantuvo así por un momento. ¿Lo había hecho entrar en razón? Tal vez había algo humano debajo de esa máscara después de todo. Su respiración se calmó, y ya no podía ver esa sonrisa. Había algo en sus ojos. Reconocimiento, tal vez compasión. Entonces, luces de unos faros doblaron la curva detrás de nosotros. La cabeza del hombre se giró bruscamente hacia el resplandor, haciéndome saltar. Miré hacia la luz, y cuando volví la vista, lo único que vi fue su espalda desapareciendo en el bosque. Y en su mano, lo que parecía ser algo largo y oscuro, lo que había estado escondiendo todo ese tiempo. Brent llegó justo a tiempo en su tajo y viejo y golpeado. Nunca me había alegrado tanto de verlo. Hubiera querido abrazarlo ahí mismo, pero no podía moverme. Me quedé en el asiento, y en segundos él ya estaba en mi ventana, con una barra metálica en la mano, mirando a todos lados. ¿Dónde está? No vi a nadie al llegar. Corrió al bosque cuando vio tus luces. Bien, vámonos, rápido. Súbete a mi carro. Intenté soltar el cinturón de seguridad, temblando. Jesús, amigo, estás temblando como una hoja. ¿Qué pasó cuando se cortó la llamada? Le conté todo lo que había pasado. Mientras íbamos a su carro, me creyó. Se notaba que se sentía mal por lo que viví. ¿Y nunca viste lo que tenía detrás de la espalda? Sí, pero solo un instante. Era algo largo y oscuro. Podría haber sido cualquier cosa realmente. No esperamos a la grúa. Nos fuimos, y luego llamé otra vez al número del servicio de grúas. El mismo hombre contestó. Le dije que ya tenía un aventón y que podía llevarse mi vehículo, que lo recogería después, cuando estuviera arreglado. Días después, me llamó el mecánico cuando lo terminó. Dijo que era lo más raro que había visto. Parecía que la línea de combustible había sido destrozada a propósito. Me preguntó si recordaba haber pasado por encima de algo. Le dije que no. No tenía idea de cómo mi línea de gasolina había acabado en ese estado. Aún tengo que hacer ese viaje 2 veces al año.
pero ahora salgo al amanecer, asegurándome de estar fuera de la montaña antes de que oscurezca. Mantengo el tanque lleno, el teléfono cargado y un arma al alcance. He intentado convencer a la empresa de hacer las reuniones por videollamada, pero insisten en hacerlas en persona. Así que voy, pero observo el bosque todo el tiempo, y si tenemos que quedarnos hasta tarde y no logro salir antes del anochecer, simplemente me hospedo en un hotel. Mi esposa lo entiende perfectamente. Esto lo contaré desde mi punto de vista. Me llamo Amari. Soy trabajadora social asignada a una biblioteca pública muy concurrida, en el centro de una ciudad de la costa oeste. Mis clientes son, en su mayoría, personas sin hogar, y trabajo con decenas de ellos cada semana durante el horario en que la biblioteca está abierta. Comencé mi carrera como pasante del programa de trabajo social mientras estudiaba en la universidad estatal cercana. Mi práctica era precisamente en esa biblioteca, bajo la supervisión de una instructora de campo, mientras cursaba mi licenciatura en trabajo social. Cuando me gradué decidí seguir trabajando allí, y desde hace 2 años estoy oficialmente asignada a ese mismo lugar. Antes de continuar, quiero aclarar algo. Por la naturaleza sensible de este trabajo, mantener el anonimato de las personas involucradas es esencial. Por respeto a su privacidad, daré solo los detalles mínimos sobre la clienta de esta historia. Dicho eso, puedo empezar a contar lo que pasó. El incidente ocurrió cuando todavía era pasante. Admito que en ese tiempo era inexperta y traté de asumir más de lo que podía manejar. En esos primeros días, sufría lo que algunos llaman síndrome del héroe. Me exigía demasiado. Me quedaba más horas de las necesarias. Sacrificaba mi salud y bienestar, convencida de que ser una trabajadora social significaba entregarlo todo, incluso a costa de mí misma. Con el tiempo entendí que esa actitud, aunque bien intencionada, también era destructiva y un poco egocéntrica. Hoy sigo siendo muy apasionada por lo que hago, pero después de lo que pasó hace más de 2 años, aprendí lo importante que es reconocer cuando estás cruzando una línea y dejar de intentar salvar a todos. En ese caso, ese impulso casi me cuesta caro. Pero me estoy adelantando. El programa de trabajo social en la biblioteca es un servicio vital para muchos de los usuarios sin hogar. La biblioteca, además, es un espacio esencial para la comunidad, especialmente en los días de calor extremo, cuando las temperaturas pasan de los 40 grados, o en invierno, cuando las noches bajan de 0. Los casos que atendemos varían mucho. Algunos buscan ayuda para conseguir vivienda o acceso a servicios médicos. Otros necesitan apoyo psicológico, consejería o guía laboral. La demanda de trabajadores sociales es constante, y las citas suelen llenarse rápido. Aún así, en ciertos momentos del día aceptamos consultas sin cita previa. Nuestra pequeña oficina está en el 4º piso de la biblioteca, una zona muy activa, con un laboratorio de computadoras y varias mesas donde los usuarios descansan o aprovechan el espacio. El personal de la biblioteca es fundamental. Ellos orientan a las personas, agendan citas y también canalizan a quienes necesitan atención durante nuestras horas de entrada libre. Una noche, a inicios de diciembre, hacía un frío amargo. Faltaban pocos días para las vacaciones de invierno y todos los pasantes, incluyéndome, estábamos deseando cerrar la oficina e irnos a casa. Ya casi terminaba un día largo pero productivo. Cuando los demás pasantes se fueron, mi supervisora me avisó que subiría un momento a guardar unos documentos y luego se marcharía. Yo me quedé para organizar una pila enorme de papeles del último cliente del día. Estaba tan concentrada que las hojas empezaban a mezclarse en mi mente cuando escuché un golpecito en la puerta. Era una de las asistentes de la biblioteca, una chica callada cuyo nombre nunca lograba recordar. Me preguntó si tenía tiempo para atender a una persona más sin cita. Agregó, en voz baja, que parecía urgente. Y claro, siendo la pasante perfeccionista que era, acepté.
La clienta era una joven que no quiso decir su edad, pero calculo que tendría entre 18 y 22 años. Venía acompañada de un perro, un mestizo de tamaño mediano ya mayorcito, tranquilo, que no se separaba de su lado. Apenas entró, sentí una tensión intensa emanando de ella. Estaba como enrollada hacia adentro, lista para saltar o huir en cualquier momento. Al principio evitaba mirarme a los ojos. Prefería observar el entorno, como si evaluara si el lugar era seguro. No me sorprendió. Muchas mujeres jóvenes que viven en la calle han pasado por experiencias terribles, cosas que la mayoría jamás imaginaría. Mi primera impresión fue que ella había visto lo peor de la humanidad y no confiaba en nadie. Le ofrecí sentarse en la mesa del rincón y tomé asiento frente a ella. Me presenté y le pregunté su nombre. Lo dijo en voz baja, apenas un murmullo. Por respeto, no lo mencionaré. La llamaré Jill. A su perro lo llamaré Jack. Comencé la entrevista con el formulario estándar de ingreso que llenamos con cada cliente. Incluye datos básicos, historial personal, contacto, necesidades actuales. Nada fuera de lo común. Siempre trato de pasarlo rápido para llegar a lo importante. ¿Qué la trae aquí? ¿Cómo podemos ayudarla? Jill no quiso dar mucha información. Evitaba responder varias preguntas y sus ojos iban de un lado a otro del cuarto, deteniéndose a veces en la puerta abierta detrás de mí. No podía evitar pensar, ¿está viendo algo que yo no? ¿O espera que alguien aparezca por sorpresa? Bueno, Jill, le dije sonriendo, dejando el portapapeles sobre la mesa con el formulario casi vacío. ¿Qué te trae por aquí hoy? Ella detuvo su escaneo del cuarto y fijó su mirada en mí. Tenía los ojos hundidos, con ojeras grises marcadas debajo. Parecía que no había dormido en días. Se agachó y levantó a Jack, que se acomodó en su regazo con gusto y le lamió la barbilla. «Algo me está siguiendo», murmuró. Al principio creí que había escuchado mal. «¿Perdón? ¿Dijiste que alguien te está siguiendo?», pregunté, intentando confirmar que no había entendido mal. «No», dijo mirando hacia un lado, como si buscara las palabras. «Algo». Luego volvió a mirarme. Sentí que mi sonrisa se desvanecía un poco, y tuve que hacer un esfuerzo por mantener una expresión neutra. Siempre me han dicho que se me nota todo en la cara, y esa noche me costaba ocultar mi desconcierto. Ella notó mi silencio, y lo tomó como una señal para seguir hablando. A pesar de su estado emocional, me pareció muy valiente. Algo la había sacudido hasta lo más profundo, pero aún así, estaba dispuesta a contarlo. «Tengo una buena amiga allá afuera», empezó a decir en voz baja. «Dice que se llama Jim, pero sé que ese no es su verdadero nombre. Somos amigas desde que llegué aquí, hace como un año. Nos conocimos en la biblioteca. Cuando está cerca, ella me cuida la espalda y yo cuido la suya. Tiene una carpa, y a veces dormimos en el parque o junto al río, turnándonos para mantenernos despiertas y vigilar». Se detuvo un momento y tragó saliva. Luego bajó a Jack al suelo. Parecía que ni siquiera su perro podía ofrecerle consuelo en ese punto. Sentí su ansiedad como una oleada, casi palpable. «Hace una semana», continuó, «estábamos junto al río, muy tarde. Yo me había dormido en la carpa y Jim me despertó. Estaba asustada, temblando. Me dijo que había visto algo que no podía explicar. Allá, más allá del campo, entre las sombras de los árboles. Señalaba hacia donde lo había visto, pero yo no tengo buena vista de noche y no alcancé a distinguir nada. Quería irse de inmediato, así que lo hicimos. Empacamos todo y caminamos hasta el parque que está en las afueras. Jim me dijo que no iba a poder dormir, que se quedaría despierta vigilando. Jill hizo una pausa para tomar aire, y luego se estremeció ligeramente. Fuera lo que Jim vio, nos siguió. Dijo eso con una calma tensa que me puso la piel de gallina. «¿Qué quieres decir con que la siguió?», pregunté. Unas horas después,
Antes de que amaneciera, volvió a despertarme. Dijo que había regresado. Me señaló hacia afuera de la carpa. ¿Y lo viste?, pregunté con cuidado. No, respondió frunciendo el ceño, frustrada. No lo vi. Esa noche, al menos, no. Jill parecía a punto de llorar, pero siguió hablando. No, al principio no podía verlo. Y Jack miró a su perro. Siguió durmiendo como si nada, así que pensé que quizá Jim estaba, no sé, alucinando o soñando. Pero la forma en que lo describió me dio miedo. ¿Cómo dijo que se veía?, pregunté, tratando de sonar lo más amable posible, aunque mi curiosidad ya estaba al límite. Dijo que no era una persona, que se movía arrastrándose y caminando, como si pudiera ponerse de pie por un momento, pero que la mayor parte del tiempo se desplazaba como un gato alto, que podía erguirse sobre las patas traseras. Se movía rápido, entre estar de pie y arrastrarse, y siempre se mantenía fuera de la luz. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Después de eso, continuó, casi no dormía. Pasaba las noches despierta, afuera de la carpa, esperando a que volviera a aparecer. Y cuando lo hacía, me despertaba y nos mudábamos a otro sitio. Hizo una pausa. Me daba miedo. ¿Llegó a acercarse a ustedes?, pregunté. Jill negó con la cabeza. Después de algunas noches, Jim me dijo que no quería dormir más al aire libre, que prefería meterse a algún lugar cerrado, como un edificio abandonado, o los túneles. Los túneles, recordé de inmediato. Eran un laberinto subterráneo que corría bajo la ciudad. Casi todos los accesos estaban cerrados, salvo para algunos grupos turísticos o gente desesperada que buscaba refugio en sus profundidades parecidas a catacumbas. Le dije que no quería hacerlo. Continuó Jill, la voz temblándole. No me gustan los túneles. He oído que ahí pasan cosas horribles, cosas que les hacen a gente como yo. Su voz se fue apagando. ¿Y qué pasó después?, pregunté. Jim se enojó. Me dijo que era una estupidez quedarme afuera, con eso siguiéndonos. Pero yo todavía no lo había visto, así que se fue. Dijo que ya había tenido suficiente, que dormiría en los túneles y que si quería, podía acompañarla o quedarme. ¿Y decidiste no ir con ella? Sí. No creía del todo que algo nos siguiera. No tenía razones para mentirme, pero pensé que estaba paranoica. Le dije que era peligroso meterse allá abajo, que la gente desaparece ahí. Jill levantó la vista hacia mí. No la he vuelto a ver. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre la veía por aquí, en la biblioteca, o en el parque cuando las iglesias reparten comida. Pero ahora, creo que le pasó algo malo. Creo que esa cosa la encontró. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aunque me costaba creer todo aquello, no me cabía duda de que Jill había pasado por cosas terribles, y su amiga probablemente también. Aún así, tenía que haber una explicación racional. ¿Has contactado a la policía?, le sugerí. Jill me miró como si acabara de ponerme una nariz de payaso y empezara a dar vueltas por el cuarto. No hizo falta que respondiera. Por supuesto que no los había contactado. Su mirada lo decía todo, como si a ellos les importara la gente sin hogar. Sentí una presión en el pecho ante la dura verdad de esa idea. Bueno, ¿has intentado ir a los refugios?, pregunté. Hay uno para mujeres a unas cuadras de aquí. Sé que está lleno ahora, pero puedo ponerte en la lista de espera. Ella negó lentamente. No me quedo en refugios. También pasan cosas malas ahí. Lo dijo con voz baja, resignada. Asentí. No necesitaba más explicación. Aunque los refugios ofrecen, en teoría, protección del exterior, no siempre protegen de lo que ocurre adentro. Había escuchado demasiadas historias, tanto de mis clientes como de otros trabajadores sociales, y por eso
Algunos prefieren enfrentarse al frío, al hambre y a la oscuridad, antes que volver a pasar otra noche entre esas paredes. Después de un rato pensando qué decirle mientras Jill permanecía callada, perdida en sus pensamientos, le pregunté: ¿te interesa recibir ayuda para conseguir vivienda? Hay un programa de vales de alquiler. Puedo ayudarte a registrarte o... No, me interrumpió de golpe. No quiero nada de eso. No quiero quedarme aquí. No puedo quedarme aquí. Soltó un suspiro largo, como si hubiera estado conteniendo la respiración demasiado tiempo y se hubiera olvidado de hacerlo. Lo he visto, dijo, en un tono tan bajo que apenas la oí. ¿Lo has visto? Repetí lentamente, sin saber hacia dónde iba todo eso. Sí, anoche. Lo vi cerca de la parte vieja de la ciudad, junto al puente. Estaba buscando a Jim por ahí. Hay una entrada a los túneles cerca de los muelles. Ella me la enseñó una vez. Pensé que podía pasar a ver si la encontraba, o al menos ver su carpa, pero cuando me acerqué al río, lo vi allá, junto al camino, bajo el puente. La miré con las cejas levantadas. Estoy seguro de que notó mi duda. Te juro que sí, dijo, exasperada. Era exactamente como Jim lo había descrito. Se movía como un gato, pero era demasiado grande para ser uno. Estaba oscuro, pero estaba lo bastante cerca esta vez para verlo bien. Era delgado, muy alto. Al principio estaba de pie, y creo que me vio, porque de repente cayó al suelo y empezó a avanzar en 4 patas, directo hacia mí. Tragué saliva. Yo tenía a Jack en brazos y empezó a ladrar como loco, intentando zafarse. No me iba a quedar ahí para esperar a que nos alcanzara. Salí corriendo. Corrí varias cuadras y me metí a un callejón. Unas horas después, lo volví a ver. Se le quebró la voz. Me siguió. Estaba en otro callejón, del otro lado, moviéndose entre las sombras. Era difícil verlo, pero sabía que estaba ahí, tan segura como Jim lo estaba. Y Jack lo sabía también. Gruñía, con el pelo erizado. Dijo mientras se inclinaba a rascarle detrás de las orejas al perro. Negué levemente con la cabeza. Me costaba procesarlo. Una criatura extraña, siguiendo a una joven y a su amiga por las calles. Había escuchado historias raras durante mi pasantía, pero ninguna tan extraña como esta. Sonaba más a algo sacado de una película de terror barata que a algo real. Jill, quiero ayudarte, de verdad, le dije. Pero no sé cómo puedo hacerlo. Con esto. Necesito ayuda para irme. No puedo quedarme aquí. Me va a pasar lo mismo que a Jim, dijo con la voz quebrada, cada palabra cayendo con desesperanza. Puedo intentar conseguirte pases de autobús, pero... ¿a dónde irías? Tengo una tía que vive en la costa, al norte. Si llego allá, sé que me recibiría, explicó Jill. Puedo intentarlo, pero no puedo prometer nada. Para aprobar un gasto así, necesito autorización especial de mi supervisora. Jill me miró con una expresión de pura desesperación que me desarmó por completo. Por favor, eres la única persona que puede ayudarme a salir de aquí. Tengo miedo de lo que pueda pasarme. Por favor. Suspiré y sostuve su mirada. Está bien, Jill. Haré todo lo que pueda. Después de convencerla con cuidado, logré que me diera el número de su celular. Me dijo que a veces se apagaba por culpa de una batería dañada, pero que trataría de mantenerlo cargado y cerca. Le prometí que hablaría con mi supervisora a la mañana siguiente y la llamaría para darle noticias sobre el boleto. Luego le pregunté qué planeaba hacer esa noche, dónde iba a quedarse. No voy a dormir, solo voy a seguir moviéndome, respondió con voz grave, mientras cargaba a Jack y salía de la oficina. Sentí una inquietud incómoda en el estómago. Por primera vez, me preocupé de verdad por ella. A la mañana siguiente, antes de empezar con las citas del día, tomé a mi supervisora aparte y le expliqué la situación de Jill en términos generales. Por supuesto,
Omití la parte del ser que decía que la seguía. Presenté la historia como un caso más creíble. Una joven sin hogar, perseguida, con una amiga desaparecida, queriendo irse de la ciudad para reunirse con su familia. Mi supervisora negó con la cabeza y me dijo que el programa de trabajo social de la biblioteca estaba sufriendo recortes de presupuesto y que conseguir fondos para un boleto de autobús, especialmente de esa distancia, no era posible. Lo mejor que podíamos ofrecer eran pases de transporte regional por un día. Más allá de eso, no había nada que pudiéramos hacer oficialmente. Después de hablar con ella, la biblioteca abrió y enseguida me vi abrumado con citas. No tuve un respiro hasta la hora de almuerzo. Después de comer, tuve un momento libre y aproveché para llamar a Jill y contarle sobre los pases. La llamada fue directo al buzón de voz, así que le dejé un mensaje explicando sus opciones. No pensé mucho más en eso hasta unas horas después, cuando, en medio de una cita con otro cliente, recibí una llamada de Jill. Me disculpé y me aparté para contestar. Al otro lado de la línea se escuchaba el ruido del tráfico pesado, y Jill sonaba agitada, sin aliento. «Soy Jill», dijo, con la voz rota, como si hubiera estado llorando. «Hola, Jill. Te dejé un mensaje. No pude conseguir el boleto. El presupuesto está...» «No», me interrumpió bruscamente. «¿Vino otra vez?», dijo Jill, y por su tono supe que estaba aterrada más allá de lo imaginable. «Volvió anoche, y Jack salió corriendo», continuó, antes de romper en llanto. Por el teléfono comenzó a escucharse estática. «Oh no, Jill. Lo siento tanto. Tengo que ir a buscarlo, y luego los dos nos iremos». Su voz temblaba. «Jill, ¿me oyes? No pude conseguirte el boleto», intenté decir, pero ella hablaba sin parar, y cada vez me costaba más entenderla por el ruido que se colaba en la línea. «Jill, si puedes oírme, espérame en el casco viejo, junto a la entrada. No entres a los túneles. Voy a encontrarte allí. Te ayudaré a buscar a Jack». Escuché mis propias palabras y sentí cómo el corazón me golpeaba con fuerza el pecho al darme cuenta de lo que estaba haciendo, de en lo que me estaba metiendo. «Jill, si puedes oírme, por favor, espérame. Iré cuando cierre la biblioteca», repetí. Después de unos segundos en los que solo se escuchó el chisporroteo de la estática, la línea se cortó. Intenté llamarla varias veces, pero no volvió a contestar. El resto del día estuve en tensión, preocupado por Jill. Temía que no me hubiera escuchado y saliera sola a buscar a Jack. Tenía miedo de que algo le pasara. Una hora antes del fin de mi turno, cuando la luz afuera comenzaba a desvanecerse, me acerqué a mi supervisora y le dije que necesitaba salir antes por un asunto urgente. Apresuradamente guardé mis cosas y salí de la biblioteca rumbo al casco viejo, a unas 5 cuadras. En el camino hice una pequeña parada. Retiré dinero del cajero para comprarle el boleto a Jill. Estaba decidido. Sentía que debía hacerlo, que tenía que ayudar a alguien a quien nadie más iba a ayudar. Alguien que podría terminar herida, desaparecida, o algo peor. Ya casi de noche llegué al arco de entrada al casco viejo. Las sombras de los edificios antiguos se estiraban, llenando los espacios donde la luz ya no alcanzaba. Busqué a Jill con la esperanza ingenua de que hubiese escuchado mi mensaje y estuviera esperándome allí. Pero, por supuesto, no era así. Me quedé bajo el arco, junto al paso que conectaba la parte moderna de la ciudad con el casco viejo. Era día de semana. Los turistas no estaban. Apenas unas pocas personas pasaban por la zona, parejas caminando despacio rumbo a alguna cena tranquila. Esperé más de una hora. No había ni rastro de Jill. Ya estaba completamente oscuro y había pasado media hora de la hora acordada. Pensé en revisar las tiendas cercanas o asomarme por los callejones. Y justo entonces lo vi. Jack. Estaba lejos, pero lo reconocí de inmediato. Corría a toda velocidad calle abajo, hacia el río. Eché a correr tras él, la bolsa del trabajo golpeándome el costado mientras intentaba alcanzarlo. Cuando llegué al final de la calle,
donde empezaban los muelles junto al río, escuché ladridos frenéticos que provenían de debajo del puente. Venían del área más oscura, donde la sombra era tan espesa que apenas se distinguía el camino. Seguí el sonido, buscando desesperadamente hasta que por fin lo vi. Jack estaba bajo uno de los muelles altos, temblando mientras ladraba sin parar. Miraba hacia una zona sombría que daba a un hueco oscuro, imposible de distinguir desde donde estaba. Me acerqué bajando por una rampa que llevaba hasta él. Pero mientras descendía, lo perdí de vista por un instante. Entonces, escuché un aullido desgarrador, y Jack se quedó en silencio. ¡Jack!, grité, corriendo hacia el lugar donde lo había visto por última vez. No estaba. Solo había una abertura negra, sin fondo, que parecía haber estado antes tapiada, pero las tablas estaban arrancadas y tiradas por el suelo. Era la entrada a los túneles, los mismos de los que Jill me había hablado. Sentí cómo me subía la presión y el pulso me retumbaba en los oídos. Me acerqué a la boca del túnel, dudando si entrar o seguir buscando a Jill por otro lado. Entonces escuché una voz conocida desde las profundidades del pasadizo. Era ella, Jill. Sonaba lejana, con eco, pero la reconocí. Sonaba desesperada, como si estuviera forcejeando con algo. Dejando atrás todo pensamiento de prudencia, saqué el celular y activé la linterna. Corrí por el túnel. El suelo era irregular, lleno de basura y pedazos de piedra. El techo, de concreto agrietado, manchado con zonas de óxido oscuro. La luz temblorosa de mi linterna proyectaba sombras que parecían figuras escondidas tras las columnas de ladrillo. El aire olía a moho y estaba helado. Podía ver mi aliento en pequeñas nubes que entorpecían mi vista. «Jill», grité. Ella respondió con un grito que me heló la sangre. «No». Su voz sonaba más cerca, quizá a unos 6 o 7 metros, pero era difícil calcular por el eco del túnel. Avancé unos pasos más hasta llegar a una sección amplia, sostenida por columnas de piedra y muros derrumbados. Era un espacio tan grande que, más allá de cierto punto, solo se veía oscuridad absoluta. Entonces escuché un ladrido agudo. Giré a la derecha y la vi. Jill estaba acurrucada en el suelo, de espaldas a una pared colapsada, mirándome. Ella sostenía a Jack con fuerza sobre su regazo. A un lado, en el suelo, había una linterna pequeña cuya luz ya apenas brillaba. La iluminación de mi celular cayó sobre ella, revelando su rostro lleno de terror. Estaba mirando hacia mí, pero sus ojos no se fijaban en mí, sino en algo detrás de mí. Su expresión era la de alguien a punto de gritar. Jack gruñía mirando en la misma dirección. Seguí sus miradas, y con un nudo en el estómago, giré lentamente, el haz de mi linterna moviéndose con mi cuerpo. Cuando la luz se detuvo sobre aquella forma alargada que se erguía frente a mí, Jill soltó un grito desgarrador. Antes de que pudiera entender qué era lo que tenía delante, se movió con una velocidad antinatural, cayendo sobre sus 4 extremidades y deslizándose detrás de una de las columnas a mi lado. Grité, tropecé hacia atrás, casi cayendo sobre Jill. Logré mantenerme en pie y dirigí la luz otra vez hacia donde la había visto, pero no había nada. Solo la columna y una sombra que no parecía del todo quieta. Jill hiperventilaba, repitiendo una y otra vez: «No, no, no», mientras abrazaba a Jack con desesperación. «¿Dónde está?», susurré, más para mí que para ella, moviendo el celular de un lado a otro, buscando cualquier señal de lo que fuera que estuviera ahí abajo con nosotros. Di un paso hacia la derecha, intentando ver más allá del muro junto al que estaba Jill. Entonces escuché un ruido detrás de ella, algo moviéndose. Apunté la luz hacia el hueco de la pared derrumbada donde se apoyaba, justo donde alguna vez había una ventana. Al mismo tiempo, Jill levantó la vista, y allí, asomado sobre ella, estaba el ser. Altísimo,
imposible de flaco. Su rostro era una masa informe y pálida que parecía derretirse. Un hilo de baba le colgaba de una hendidura donde debía estar la boca. De aquella grieta brotaba un siseo suave, casi como un respiro de odio. La criatura inclinó la cabeza, y su cabello largo y enredado rozó la parte superior del cráneo de Jill. Ambos gritamos al mismo tiempo. Jill se arrastró hacia atrás, levantándose torpemente mientras jalaba a Jack con ella. ¡Corre!, alcancé a decir entre jadeos. Jill echó a correr hacia la salida. Cuando volví a mirar, la cosa ya no estaba. Solté una maldición y me giré para seguirla, pero algo pesado golpeó mi pierna, haciéndome tropezar. Solté un alarido, tomé mi bolsa del trabajo y la azoté con todas mis fuerzas hacia donde sentí el impacto. El golpe fue seco, el tirante se rompió y la bolsa salió volando con todo su contenido. No perdí tiempo. Me levanté y corrí hacia el túnel, con el corazón en la garganta. Podía oír a Jill delante de mí, sollozando y tropezando en la oscuridad. La criatura detrás de nosotros dejó escapar un chillido antinatural, seguido del sonido de sus garras golpeando el suelo al perseguirnos. Corrimos sin mirar atrás. Después de lo que pareció una eternidad, sentí el aire frío del exterior rozarme el rostro. Jill y yo salimos del túnel, junto al río. Seguimos corriendo por la rampa y subimos hasta la calle del Casco Viejo, donde la gente aún paseaba entre los escaparates, completamente ajena a lo que acabábamos de vivir. No nos detuvimos hasta llegar frente a una tienda iluminada junto al arco principal. Allí, jadeantes y empapados de sudor, nos quedamos sin aliento. Jack, en brazos de Jill, también respiraba con dificultad. La gente nos miraba con extrañeza. Jill se dejó caer en un banco cercano, con una mano en el costado, la otra acariciando a Jack. Apoyó la cabeza contra la pared. Ninguno de los dos dijo nada durante un largo rato. Yo no sabía cómo hablar de lo que acabábamos de ver. ¿Había pasado de verdad? ¿Qué era esa cosa? ¿Era siquiera humana? Miles de preguntas me daban vueltas en la cabeza. Finalmente, Jill habló. Dijo que se iría esa misma noche, que tomaría un autobús local y se marcharía de la ciudad. Entonces le entregué el dinero que había sacado del cajero y le pedí que lo usara para llegar hasta su tía. No hablamos de lo ocurrido. Creo que estábamos demasiado en shock para intentar procesarlo. La acompañé hasta el centro, donde esperamos juntos a que llegara un autobús. Antes de subir, me dio las gracias. Dijo que estaría bien. Nunca supe qué fue de Jill después de esa noche. Un tiempo después, recibí una postal en mi buzón del trabajo. Solo tenía mi nombre de pila. Nunca di mi nombre completo a los clientes. Era una imagen de un pueblo costero, con acantilados, tiendecitas coloridas, un cielo azul perfecto. No había ningún mensaje escrito, solo mi nombre. Me gusta pensar que era de ella. En cuanto a Jim, su amigo desaparecido, nunca tuve suficiente información para reportarlo a la policía. Así que nunca sabré qué pasó con él. Y así es con muchas personas sin hogar que desaparecen. A veces nadie las reporta. Se desvanecen. Y cuando aparecen, suele ser de la peor manera posible. Mirando atrás, sé que podría haber manejado todo de manera más profesional, pero, en el fondo, me alegra no haberlo hecho. Si hubiera seguido las reglas, Jill quizá habría sido una más en la lista de desaparecidos, sin nombre y sin nadie que la recordara. Espero que su historia sirva para mostrar los peligros que enfrentan tantas personas que viven en la calle, invisibles y vulnerables. Si estás leyendo esto, deseo que lo hagas desde la empatía y la compasión. Ese es al menos mi deseo. Hay cosas muy raras allá afuera. Y algo he notado. Cuando alguien usa una máscara de animal, nunca es de hámster o gerbo. ¿Por qué? Creo que una cara gigante de hámster podría ser aterradora, tan tonta y tan hambrienta. Eso sí que me pondría los pelos de punta. Buenas noches.